profundamente convencidos que estos objetivos del desarrollo sostenible, que son fundamentales para lograr realmente el progreso de la humanidad, ese progreso con sostenibilidad, tienen que tener un propósito explícito, que es la inclusión de la mujer, las oportunidades iguales para la mujer. Y es por esa razón que está acá acompañándonos la consejera presidencial para la mujer, porque como lo decía el doctor Vélez, tenemos en la vicepresidencia este encargo presidencial, lograr que un buen propósito, que un deseo se convierta en una realidad en Colombia en el muy corto plazo. Necesitamos muchas mujeres en el campo colombiano como empresarias, ojalá como lo ha venido haciendo la Federación de Cafeteros, impulsar explícitamente ese desarrollo de la mujer cafetera. Lo necesitamos también en las mujeres arroceras, las cacaoteras, en el aguacate, en cada uno de los sectores de la producción agropecuaria, y promover la asociatividad, las cadenas productivas en donde estén las mujeres liderando ese desarrollo rural. Yo, más que hacer conferencia, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones de por qué nuestro gobierno le da tanta importancia al campo colombiano. Ustedes saben muy bien que estamos en un momento en donde hay cambios muy profundos en todo sentido, empezando por un cambio fundamental en el número de habitantes de este planeta. Según los cálculos de la FAO, para los próximos años, en los próximos 30 años, la población del planeta va a tener un crecimiento del 34%. Esto quiere decir que vamos a tener cerca de 10.000 millones de personas viviendo en el planeta Tierra, 10.000 millones de personas que van a exigir cada vez más alimentos, más proteínas. Por esa razón se calcula que la producción de alimentos va a aumentar cerca de un 70%. Por esa razón, autores como Noval Harari, también varias personas expertas en todo el tema del desarrollo agrícola y por supuesto de la demanda de alimentos, están pronosticando que ese aumento en la producción de alimentos cercano al 70% quiere decir que en los próximos 35 años, óiganlo bien, en los próximos 35 años se va a requerir una producción de alimentos superior a la producción de alimentos acumulada de los últimos 2000 años de la historia de la humanidad. Estamos hablando de un desafío enorme, producir más, pero producir con sostenibilidad, producir más alimentos, pero cuidar la tierra, cuidar las fuentes de agua. De tal manera entonces que estamos ante un desafío enorme, y Colombia sí que lo está, porque según la FAO, Colombia es uno de los primeros 10 países del mundo que puede servir como despensa de alimentos, que puede servir para llevar alimentos procesados que atiendan la seguridad alimentaria, no solo de los colombianos, sino del mundo entero. Entonces estamos nosotros ante un desafío enorme, parte de las transformaciones globales, ante una oportunidad también enorme que tenemos que saber nosotros aprovechar, pero como decía el doctor Roberto Vélez, sin duda el campo es fundamental para el propósito más grande de Colombia, que es lograr una paz sostenible, una paz verdadera. Yo quiero confesarles que me demoré 5 minutos aquí parqueada en la esquina porque estaba oyendo la rueda de prensa del ministro de la Defensa. Y quiero decirles, porque tengo la autoridad moral para decirlo, fui ministra de la Defensa en la época del presidente Álvaro Uribe, diseñé con él esa política de seguridad democrática y sé lo que necesitamos nosotros para el desarrollo rural es sobre todo seguridad en el campo colombiano. Y eso es lo que están haciendo nuestras fuerzas militares y nuestra policía. Pero eso requiere también el trabajo de la mano de todos ustedes, acompañar la labor de la fuerza pública, fortalecer todos estos frentes de seguridad, lograr realmente que a través de comunicaciones, etcétera, le cerremos el espacio a la ilegalidad en el campo colombiano, y de esa manera este país va a lograr el progreso, el crecimiento económico y, lo más importante, repito, la paz sostenible y duradera para Colombia. De tal manera entonces que para nosotros, ante este mundo de desafíos, no hay duda de que una de las políticas más importantes es la política agrícola, que en buena hora puso el presidente en manos del ministro Andrés Valencia y de su equipo, primero que todo por su gran conocimiento,
pero en segundo lugar por su dedicación, por su interés de estar trabajando con todos y cada uno de los sectores. Y nosotros sabemos que muy posiblemente, según todos los análisis de la FAO, en los próximos años vamos a ver una reducción en los precios de algunos de los productos agrícolas, una reducción entre el 1 y el 2% de los precios. Eso quiere decir entonces que el desafío es mayor. Hay que lograr que la rentabilidad del campo se produzca vía cantidad de la producción, la escala tiene que ser en función de la calidad, y allí tenemos nosotros también que ver el ejemplo de algunos países vecinos, particularmente de Perú, cómo ha logrado, embajador Higuera, su país aumentar la productividad en el sector agrícola. Cómo esa productividad, sobre todo en las costas peruanas, ha llegado a tener un crecimiento del 2 y del 3% anual, si bien es cierto que la productividad en la sierra se ha estancado. Luego esto nos muestra a nosotros que sí es posible desarrollar una política que se concentre vía aumento de productividad en mejorar las condiciones de producción, la rentabilidad del campo y por supuesto sabiendo que hay esta tendencia hacia la reducción de precios en algunos de los productos, tenemos también que ver de qué manera nos concentramos inteligentemente, estratégicamente en aquellos productos que puedan tener entonces un mejor comportamiento de precios en el mercado internacional cuando el consumo también está variando. En primer lugar, el ingreso de tantos miles de millones de personas a la clase media mundial, lo vemos sumando China, India, pues ya estamos hablando de miles de millones de personas que están entrando a la clase media. Esto significa un aumento en el consumo de otro tipo de productos, sobre todo de proteínas. Y allí es donde Colombia tiene también un potencial enorme. No solamente los cereales, en donde hemos sido fuertes, pero tenemos nosotros ese potencial en proteínas y ver de qué manera entonces logramos nosotros concentrarnos en esos productos donde tengamos ese mayor potencial. Parte de lo que hemos estado viendo nosotros realmente es, ya lo mencioné, ese crecimiento del Perú. Vemos nosotros que según el informe internacional, el informe de las distintas tendencias internacionales sobre el sector agrícola, pues hay un crecimiento que es muy heterogéneo. Vemos realmente cómo en algunos países la participación del sector agrícola dentro del Producto Interno Bruto se ha mantenido igual, en algunos ha disminuido como porcentaje del Producto Interno Bruto, y vemos nosotros que sobre todo la productividad en todos los países, exceptuando el caso del Perú, ha estado realmente muy estancada. Pero una de las cosas más interesantes es ver realmente cómo América Latina, a juzgar por la FAO, es una de las regiones del mundo que tiene una mayor capacidad realmente de atender esta demanda de alimentos, este consumo también de alimentos mucho más concentrados en las proteínas o también alimentos, algunos cereales, las nueces, las semillas de chía, toda esa cantidad de productos que tienen unos nutrientes adicionales y que por esa razón son cada vez más demandados, sobre todo en los productos desarrollados. En Colombia, desafortunadamente, la participación del sector agrícola en el Producto Interno Bruto se ha reducido a una tercera parte. Yo recuerdo en la época en que era viceministra de Comercio Exterior, allá nos veía mucho con el doctor Hernández y con varios de ustedes, negociando en la comunidad andina. Y Colombia en ese momento tenía realmente esta participación tan alta de la agricultura que hoy se ha disminuido, y siempre tuvimos claro, hay productos donde la competitividad de Colombia es más difícil, sectores como las oleaginosas, pero hay otros donde desafortunadamente descuidamos ese desarrollo del campo. Y tenemos entonces que volver sobre lo que es lógico, cómo Colombia se concentra en aquellos productos donde podemos ser más competitivos, donde tenemos que elevar la productividad y en donde tenemos nosotros que mirar necesariamente, no solamente el mercado interno, sino también el mercado internacional. Y vemos obviamente que nuestro país es uno de los países que tiene una capacidad superior, muy superior,
de sembrar el campo. Apenas estamos hablando de 8 millones de hectáreas. Hace unos años se decía esa frontera agrícola de Colombia puede estar alrededor de las 20 millones de hectáreas. Hay estudios más recientes que dicen 40 millones de hectáreas, pero si estuviéramos hablando de 20, de 15 millones de hectáreas, estamos realmente atrasados en esta necesidad que tiene el país de identificar cuáles son los productos, en qué áreas, en qué regiones del país, cómo aprovechar realmente todos estos pisos térmicos, esta variedad de climas y concentrarnos entonces a una producción de gran escala que tenga en cuenta esos mercados nacional e internacional. Ahora, sabemos que acá hay que hacer compatible esa agricultura campesina, la agricultura familiar, con una agricultura de mayor escala, con el principio de la asociatividad que es absolutamente esencial, pero en donde también tenemos que estar conscientes de la necesidad de reformar algunas de las disposiciones legales que nos limitan realmente esa posibilidad de hacer una producción a mayor escala, precisamente por el tema del tamaño de las unidades agrícolas familiares. Y estos son temas que hay que discutir abiertamente en el Congreso, que hay que discutir de cara a la opinión. Pasa con el sector agrícola y sobre todo con los grandes productores, que hay una actitud vergonzante, como sucede también con el sector industrial de Colombia y con el aparato productivo. Aquí hay una actitud vergonzante porque es que acá se volvió motivo de ataque, de crítica a aquel que le va bien y que ha logrado desarrollar unas escalas. Pero sabemos que sin escala no hay posibilidad de tener una competitividad internacional, y si necesitamos entonces hablar de estos temas y hacer reformas en el Congreso, hacerlas sin el temor entonces de enfrentar el populismo y sin el temor de enfrentar a aquellos que entonces están dedicados a atacar a cualquiera que tenga la osadía de pensar en grande en favor del país y por supuesto de esa competitividad internacional. Tenemos nosotros que algunos de nuestros productos están siendo objeto también del cambio en esos hábitos de consumo, los patrones de consumo, pero también hay otros productos que están siendo objeto de ataques directos por distintas razones, lo que le ha sucedido al aceite de palma en la Unión Europea, de tal manera que aquí tenemos desafíos enormes, estar a la defensiva, pero sobre todo estar a la ofensiva, teniendo claro realmente en qué sectores podemos crecer y debemos concentrarnos nosotros a crecer. Tenemos esta tarea que se ha venido haciendo y que la mencionó ya el doctor Vélez. El gobierno del presidente Iván Duque ha dicho desde el primer día, sin crecimiento económico, sin generación de riqueza, tampoco hay posibilidades de paz en Colombia, tampoco hay posibilidades de progreso para nuestro país. Nosotros le hemos apostado al emprendimiento, a la generación de empresas, a la generación de riqueza, porque sin esa generación de riqueza no hay quien genere empleos y entonces dependeríamos indefinidamente de cuánta burocracia podemos colgarle al Estado para ver entonces si somos capaces de atender relativamente la demanda de trabajo que hay en nuestro país. Esta apuesta nuestra por el desarrollo empresarial supone también el desarrollo empresarial del campo, lo mencioné al comienzo. Tenemos que lograr que realmente aquí el concepto de cadenas productivas se dé en el campo colombiano a plenitud. Aquí no tenemos realmente nosotros en este momento por qué aceptar tantos intermediarios innecesarios que encarecen el producto para llegar al mercado, pero sobre todo que le mantienen unos precios excesivamente bajos al productor. Y por esa razón es tan importante esta política que ha diseñado el ministro Andrés Valencia de coseche y venda a la fija, porque sabemos que en la comercialización está uno de los cuellos de botella, en la comercialización está uno de los elementos que realmente ha tenido empobrecido al campesino y necesitamos nosotros entonces mejor ingreso para el campesino, pero sobre todo ese valor agregado. ¿Cómo logramos que haya más procesamiento in situ de algunos de los productos agropecuarios? ¿Cómo logramos entonces nosotros que esos alimentos procesados cuenten con todas las condiciones de trazabilidad, calidad, obviamente controles sanitarios, transporte y logística para llegar a los mercados, al mercado nacional y al mercado internacional en condiciones adecuadas en cuanto a la conservación del producto y en cuanto a la competitividad también? Y por esa razón entonces, dentro de este gran compromiso
con el desarrollo empresarial del país, con la generación de riqueza, con el crecimiento económico, con la generación de empleos formales en el campo y en las ciudades, hemos tomado la decisión con el presidente de concentrarnos ya en lo micro, sector por sector de la producción colombiana. Ya no es hora de estar hablando acá solamente de lo macro. Aquí sabemos nosotros que se nos han ido años simplemente viendo los indicadores macro que son necesarios, son indispensables, pero no son suficientes para lograr darle a este país los empleos y las condiciones que necesita. Por esa razón es que nos hemos concentrado nosotros en una tarea que estaba pendiente, analizar al interior de cada sector productivo qué está pasando, dónde están las barreras que le impiden crecer más, que le impiden aumentar su productividad, que le impiden aumentar sus exportaciones, y dedicarnos entonces de la mano el sector público y privado en una verdadera alianza público-privada, como le acaba de decir Roberto, centrarnos a solucionar esas limitantes y esos cuellos de botella. Hay muchísimas cosas que dependen del gobierno, pero no solamente del gobierno, y ustedes lo saben bien. Lo primero que no depende del gobierno es tener la voluntad, todos, de hacer esta apuesta por Colombia. Sabemos que hay dificultades, sabemos que hay incertidumbres, sabemos que hay riesgos en el entorno, pero díganme qué país del mundo no tiene riesgos y no tiene incertidumbres en este momento de la vida. Entonces aquí nosotros la apuesta por el desarrollo de Colombia tenemos que hacerla con la voluntad clara de que vamos a sacar este país adelante. Y en ese compromiso sí que es indispensable esta alianza del sector privado y del gobierno colombiano. En este trabajo que estamos haciendo de lo sectorial, lo que más estamos privilegiando es el concepto de cadenas productivas. Yo recuerdo por allá en la época en que estaba Carlos Murgas, de ministro de Agricultura, nuestra gran amiga Sara Pareja, que no sé si estará acá, y defendía ese sector agrícola con toda su capacidad en las negociaciones andinas y en las negociaciones del Mercosur. Y entonces, por ejemplo, y también Rodrigo Villalba después, la apuesta, ¿cómo hacemos aumentar la producción de maíz amarillo en Colombia? Y se hicieron intentos y se hizo un aumento, pero seguimos nosotros con un déficit enorme de maíz amarillo. ¿Qué nos hace falta entonces para concentrarnos, para que tengamos toda esa cadena de la molinería, de las pastas, de todos los derivados, realmente como una cadena altamente competitiva? En este concepto de cadenas y en cada uno de estos pactos que hemos venido trabajando radica realmente una gran diferencia. El gobierno de Iván Duque no está trabajando para ganarse una foto ni para ganarse aplausos efímeros de hoy, está trabajando responsablemente para que haya una hoja de ruta que le permita a Colombia en el corto, mediano y largo plazo tener un crecimiento sostenido, tener una solidez suficiente a nivel institucional y de esa manera despejar el futuro de nuestros ciudadanos. Por esa razón entonces en estos pactos hay muchísimas cosas que no vamos a ver el resultado dentro de un año ni dentro de dos en nuestro gobierno, y no importa, basta con que sean reformas esenciales para el fortalecimiento del aparato productivo colombiano y en este caso de la ruralidad colombiana, para que nosotros estemos concentrados en sacarlas adelante. Pero yo le quiero hacer un comentario al doctor Vélez y al doctor Bedoya, y es algo que hemos hablado ya suficientemente con el ministro Andrés Valencia. En estos pactos por el crecimiento, por las exportaciones y por el empleo del aparato productivo, hay, si se quiere, dos etapas. En la primera etapa, lo que hemos hecho durante todo este año es identificar esas barreras, esas limitantes que están inhibiendo el crecimiento, pero la segunda etapa la vamos a trabajar a partir de enero, febrero del año entrante, y es ya la visión de largo plazo, la visión estratégica, el desarrollo estructural de cada uno de los sectores de la producción colombiana, porque no basta en este momento con reducir trámites, con simplificar procesos, con facilitar realmente el desarrollo de algunas actividades. Lo que necesitamos es que Colombia en todos los sectores de la producción sea un país que pueda ubicarse en los primeros niveles de competitividad, porque tenemos que lograr que nuestro país se vuelva un país exportador de alimentos procesados, pero también de manufacturas, también de servicios, también de tecnología,
porque es uno de los poquísimos países del mundo que tiene esta diversidad y que tiene esta capacidad. Entonces, por esa razón, doctor Vélez, lo nuestro no es simplemente el corto plazo. En el sector cafetero, sin ir muy lejos, estamos empezando apenas este trabajo para ver cómo vamos a desarrollar la caficultura colombiana a largo plazo, cómo posicionarla en los primeros lugares. Aquí la opción entonces es si nos vamos nosotros a los cafés de baja calidad o si insistimos en los cafés superiores de alta calidad y posicionarlos, lo que viene haciendo la federación. La apuesta tiene que ser por esta segunda alternativa, porque bajarnos realmente en la calidad del café no nos va a dar a nosotros las garantías de tener un buen precio para los cafeteros en el largo plazo, pero hay que trabajar de la mano con el sector para que todos aquellos factores que realmente permitan esa innovación, esa productividad y esa gran calidad, pues los podamos trabajar con el sector productivo. Lo mismo sucede en las flores, por ejemplo, donde tenemos nosotros uno de los grandes sectores de exportaciones, pero estamos, no nos digamos mentiras, estancados, como estamos estancados con el café y los precios que llegan al cafetero. Entonces tenemos que ver cómo dar un salto largo adelante, y esto tiene entre otras cosas que ver, por ejemplo, con la genética, con la biotecnología, con la innovación, con la inversión en investigación y en desarrollo, y en eso el sector rural colombiano tiene instituciones y tiene capacidades y tiene posibilidades enormes. Entonces, sobre los pactos, quiero recordarles, ya hemos firmado, el presidente de la República firmó el pasado 5 de agosto 12 pactos que recogen 45 gremios de la producción. En este momento tenemos ya 10 pactos en proceso que están prácticamente concluidos y que los va a firmar el presidente posiblemente el próximo 19 de noviembre. Dentro de los pactos que ya están firmados y que tienen que ver con el sector rural está en primer lugar el pacto forestal. ¿Dónde está el apuntador de esto? El sector forestal, bueno, esto no tiene apuntador. Forestal está también, está acá el cacao, está por supuesto todas las proteínas, porcicultura, avicultura, por supuesto ganadería, y tenemos ahora en los nuevos pesca, están los alimentos procesados. Estos son 5 pactos que tienen que ver con ustedes y en los que ya están en proceso, que hemos prácticamente terminado las negociaciones y que se van a anunciar el 19 de noviembre. Entonces tenemos caña, tenemos pesca y acuicultura, tenemos frutas, tenemos lácteos, tenemos palma, y allí estamos en este momento. De tal manera entonces que estamos hablando de cerca de 10 pactos para el desarrollo rural del país, y sabemos nosotros que todos estos pactos, en lo que el propio sector empresarial nos ha dicho, van a tener un impacto inmediato en el aumento de la producción, en el aumento de las inversiones, en el aumento de los empleos formales y en el aumento de las exportaciones. Lo que nos han planteado los empresarios en los primeros 12 pactos es que vamos a aumentar las inversiones en un 15%, las exportaciones en un 55% para esos 12 pactos, eso quiere decir 3.500 millones de dólares, en los empleos 213%, es decir, 850.000 empleos adicionales y un aumento del 84% en la producción. Y yo quiero, permítanme que insista en el tema de la mujer, cuando estamos hablando de empleos, cuando estamos hablando de formalizar el campo, tenemos que hacer un gran énfasis en la mujer, y por eso el pacto que hicimos por la mujer rural, porque ustedes saben muy bien, uno de los grandes problemas de Colombia es la informalidad. Un país con el 52% de informalidad difícilmente puede salir adelante, ni lograr la paz, ni ser competitivo, ni nada. Pero si miramos la informalidad en el campo, es aterradora, el 80% de informalidad en el campo colombiano. Y cuando hablamos de las mujeres, el 90% de las mujeres del campo colombiano en la informalidad, trabajando la vida entera, muchas de ellas, sin un ingreso estable, sin una seguridad social, y ese es el estilo de cosas que nosotros tenemos la obligación moral de corregir. No es solamente que tengamos nosotros unos indicadores que nos están diciendo acá que el resultado va a ser producción o exportaciones o empleos, es que la obligación nuestra es corregir ese déficit de sociedad y ese déficit de institucionalidad y ese déficit de Estado de Derecho
y ese déficit de compromiso en el campo, empezando entonces por formalizar al campesino y particularmente a las mujeres. Y yo por esa razón quisiera rogarle al doctor Bedoya, aquí están representados todos los sectores de la producción rural. La doctora Heidi Gallo se va a quedar acá con ustedes en el curso del día porque queremos contarles lo que estamos haciendo ya en cada uno de los sectores y cómo poder anunciarle al país, ojalá el día que se van a firmar los pactos, que cada uno de estos sectores, la caña, la pesca, etcétera, tienen el compromiso de incluir X número de mujeres, de formalizar X número de mujeres en el campo y de esa manera entonces también darle nosotros al país la certeza de que sí estamos avanzando, no solamente en materia de crecimiento y de sostenibilidad, sino sobre todo de sostenibilidad social, que es lo más preocupante para Colombia hoy. No quiero entrar en el detalle de las protestas, ni de lo que está pasando en América Latina y en el mundo entero, pero sabemos que nosotros aquí tenemos que vacunarnos contra esos riesgos. Aquí sabemos lo que nos hicieron con un paro agrícola hace 4 años. Sabemos también las consecuencias de unos pactos y acuerdos que se firmaron y que se han incumplido muchos de ellos. Lo que está haciendo nuestro gobierno es justamente ponerse al día, cumplir muchos de esos acuerdos, y cumplirle al campesino significa cumplirle entonces a Colombia. Entonces acá por ejemplo tenemos el caso del cacao, donde tenemos 65.000 familias cacaoteras. Lo que nos han dicho a nosotros todos, los compradores internacionales, los procesadores de alimentos, la gente de Casa Luker, Noel, todos ellos en estos pactos de alimentos procesados, es que el cacao que produzca Colombia, todo está vendido. Entonces ahí tenemos nosotros un campo de crecimiento enorme, de formalización, de buenos precios, de buen ingreso para el campesino. Hoy estas familias, 65.000, están en cerca de 422 municipios con una producción en promedio de 3 hectáreas, generando 157.000 empleos. Este es un sector entonces que fácilmente podría duplicar, triplicar realmente su producción y la generación de empleos, y esa es una apuesta entonces que está trabajando el ministro Valencia, especialmente en las zonas de sustitución de cultivos. Sabemos que las tierras, por ejemplo, en Tumaco, en el Catatumbo, tienen unas condiciones privilegiadas para esa producción de cacao. Lo que queremos es que en este país no haya una mata de coca y llenar a Colombia de cacao, llenar a Colombia el aguacate Hass, que nos comprometimos en Medellín a darle todo el apoyo también. ¿Por qué? Porque tenemos que mirar nosotros hacia arriba. ¿Dónde está México? Primer lugar en el aguacate Hass, ¿y qué le hace falta a Colombia? ¿Por qué nosotros no podemos estar cerca de las cifras de los mexicanos en el aguacate Hass? De tal manera que qué tipo de compromisos, y yo no quiero entrar en cada pacto en el detalle porque son 10, ¿qué tipo de compromisos estamos haciendo? Fortalecer el Instituto de Metrología, fortalecer la investigación. Todo lo que hagamos nosotros en este momento en investigación y desarrollo es indispensable, primero para que haya mejor resistencia a las plagas, pero también para solucionar todo el tema del déficit hídrico, la asimilación del cadmio en las plantas, garantizar nosotros todo el tema sanitario. Insisto, cuando hablamos de alimentos estamos hablando ni más ni menos que de la salud de los colombianos. Entonces todos estos temas son fundamentales, los residuos químicos en los cultivos, lograr la denominación de origen para el cacao colombiano, que es también importantísimo, tal como ha sucedido con el café de Colombia, elaborar la estrategia nacional de cadmio en el cacao, revisar barreras comerciales, porque esa es la otra cosa. Nos dijeron entonces que el acuerdo con Corea, que los acuerdos de libre comercio que se han firmado varios de ellos, la apuesta era porque íbamos a crecer las exportaciones de alimentos procesados y de productos agrícolas. No ha pasado. ¿Y no ha pasado por qué? Porque no hubo la tarea juiciosa en eliminar barreras de entrada a esos mercados, tantas barreras sanitarias que tenemos hoy. Por eso el presidente Duque en sus viajes lo que ha querido justamente es esa diplomacia comercial que está pendiente, y ha ido acompañado del doctor Bedoya y de varios de ustedes, porque tenemos que eliminar esas restricciones que existen para el verdadero acceso de nuestros productos. ¿De qué nos sirve saber que está aumentando exponencialmente la demanda y el consumo de proteínas en el mundo si no podemos exportar la carne o los pollos o el cerdo o lo que sea de Colombia? Entonces este tema es fundamental,
y así en cada uno de los casos. Aquí estamos hablando de proteína animal, entonces uno de los compromisos era sacar un decreto sobre las plantas para el beneficio animal. Ya ese decreto salió, eso es parte de lo que nosotros podemos mostrar hoy con verdadero orgullo. Temas que estaban parqueados hacía 2 años, 3 años, muchos meses, los hemos solucionado en 2 meses, 3 meses y ya son hechos cumplidos estas decisiones, como la expedición de este decreto, el Comité Técnico de Bienestar Animal, la diplomacia sanitaria que ya hablé, las líneas de crédito sobre bioseguridad, buenas prácticas y bienestar animal, el reglamentar el artículo del Plan de Desarrollo sobre bienestar animal en la producción pecuaria, actualizar las tarifas de los artículos 156 a 160 del Plan de Desarrollo, e inclusive hay otros de los inhibidores, de los limitantes para el desarrollo, por ejemplo, de esta cadena de proteína animal, que no están acá incluidos porque ya no dependen solamente del gobierno nacional. Por ejemplo, todo el tema de los mataderos, las plantas de sacrificio, los requisitos que tenemos que lograr realmente que se cumplan, acabar ese contrabando, y por eso decía tan importante que esté acá el coronel subdirector de la Polfa, porque es que precisamente toda esa cantidad de plantas de sacrificio ilegales van en detrimento de la salud y tenemos entonces que trabajar de la mano con alcaldes y gobernadores. Eso lo tenemos dentro de nuestra agenda de gobierno para los funcionarios recién elegidos. Igual sucede con el sector agroforestal. Ya hemos logrado sacar adelante toda la política de articulación de las CAR para facilitar los trámites y los procesos ambientales. También ya salió el decreto reglamentario sobre movilización de plantaciones protectoras productoras. La modificación de los certificados de incentivos forestales está en desarrollo, debe estar lista antes del mes de diciembre, de que termine diciembre. El sistema de información interoperable sobre la madera, qué tipo de maderas, en dónde, cómo lograr realmente que el valor agregado lo hagamos acá en Colombia, el aserramiento de las maderas, etcétera, y traer inversión extranjera a los distintos sectores de la producción rural de Colombia. Aquí está frutas, aquí lo que es realmente maravilloso es ese compromiso de la industria de alimentos procesados en Colombia, y yo acá quiero hacer un reconocimiento. En primer lugar, a la ANDI, el presidente de la ANDI nos ha puesto realmente un equipo de gente muy calificado, y entre ellos está Camilo Montes, que está a cargo de la dirección, creo que se llama Dirección de Alimentos Procesados de la ANDI, y allí tenemos nosotros a todos los grandes fabricantes, Noel, ya mencioné Luker, todos ellos diciendo todas las frutas que produzca Colombia, que vayamos a incorporar en alimentos, vamos a hacerlo con precios que sean comerciales, que sean equivalentes a los precios internacionales, cómo lograr realmente un mejor espacio de concertación para los fondos de fomento, etcétera. La pesca, qué vergüenza un país bioceánico sin una verdadera política de pesca, unas normas sobre pesca. En el pasado entonces teníamos el INPA, desaparecieron el INPA, porque esa es otra de las tragedias de este sector, el cambio permanente en la institucionalidad, que en lugar de fortalecerla lo que ha hecho es debilitar desde el punto de vista institucional. Ahí el ministro tiene también a la viceministra. En todo este tema se cerró este acuerdo hace tal vez 3 semanas allá en la vicepresidencia, y tenemos claro que aparte de la pesca tradicional, nosotros en la acuicultura tenemos un potencial enorme en todos los mercados desarrollados, Estados Unidos, la Unión Europea, etcétera. Vamos a hacer eso, pero también promover mucho más consumo de los productos de la pesca en el mercado interno. Lo mismo sucede fruta, lo mismo sucede acá con lácteos también, otro sector muy importante. Hay que promover, entre otras cosas, el consumo interno, la caña, que es un sector también difícil. Acá está el tema de la mujer rural, que ya lo mencioné al comienzo. Vemos nosotros como la pobreza monetaria de las mujeres rurales es verdaderamente aterradora, un 40.5% de pobreza en un país donde nos vivimos ufanando de que hemos reducido en 20 puntos la pobreza, pero resulta que las mujeres campesinas un 40.5% de pobreza, con una participación muy baja en el mercado laboral, con unas condiciones de desempleo aterradoras, y también obviamente víctimas de tanta violencia, sobre todo violencia intrafamiliar en el campo. De tal manera que este tema de lograr realmente mejores condiciones para que las mujeres tengan acceso
a la justicia, acceso a la financiación, acceso a la capacitación, acceso a un trabajo formal es parte de la prioridad, y es lo que ya les mencioné, que la doctora Heidi Gallo se va a quedar trabajando con ustedes acá. Para nosotros este tema de la equidad de género es absolutamente prioritario y lo vamos a trabajar durante los 2 años y 10 meses que nos quedan de gobierno, fortalecer la institucionalidad de género. Necesitamos que las mujeres campesinas sepan la oferta institucional que tenemos, cómo pueden acudir al bienestar familiar, a la justicia. Yo le he pedido el día que estábamos con el doctor Bedoya y el ministro de Agricultura, le pedí a la ministra de Justicia que nos ayude a que podamos llevar unas comisarías móviles de familia a las zonas rurales, y le pedí que nos ayude a que el fiscal nos mande unos fiscales móviles que vayan a las zonas rurales, donde las mujeres no tienen cómo acceder a la justicia y lo peor, donde no tienen cómo reaccionar ante la violación de sus hijos por sus propios padres, el incesto, los embarazos prematuros de sus niñas ocasionados por sus propios padres. Todo eso hace parte de lo que este país ha tenido los ojos cerrados y tenemos que abrirlos definitivamente y tenemos que poner los correctivos, y eso es a través de institucionalidad, y por eso es prioritario dentro de nuestra política de equidad de género el empoderamiento económico para la mujer. Obviamente entender que la economía del cuidado tenemos entonces que repartirla entre hombre y mujer al interior de una familia, promover los derechos sexuales y reproductivos, la equidad de las mujeres en la construcción de la paz, la participación de las mujeres en los escenarios de poder. Y cuando yo digo que bueno las mujeres en la Junta Directiva de la SAC, pero doctor Bedoya, ojalá que dentro de un año veamos muchísimas más también en esta Junta Directiva. El derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, de tal manera entonces que por eso buena parte también de los instrumentos que está trabajando nuestro gobierno están orientados a solucionar esas barreras para las mujeres. El acceso a la financiación. Ahí tenemos no solamente lo que hace Banca Mía, está también la Banca de las Oportunidades, el doctor Freddy Castro, dedicado a ver cómo logramos más acceso a la mujer al crédito, porque eso es lo importante. Acá nos dicen que hemos mejorado muchísimo en bancarización. Mentira. ¿Qué tanto es mejorar simplemente para que les pongan allá la plata de familias en acción y demás? Pero si van a pedir crédito, no hay crédito. Entonces, lo importante en esta bancarización es el verdadero acceso al crédito, a los servicios educativos, a la formación para el trabajo, a la capacitación y acompañamiento en asociatividad, el acceso y la prioridad en temas de formalización de tierras, restitución de tierras, también para las mujeres, por supuesto en todo lo que tiene que ver con la cofinanciación de actividades productivas y apoyar entonces ese liderazgo de las mujeres. En la actualidad tenemos como meta con la doctora Heidi Gallo y con la jefe de gabinete, con la doctora Yair Salazar, un fondo de capital de riesgo para promover el emprendimiento de mujeres rurales. Ya ellas han conseguido $1 millón para arrancar este fondo para mujeres rurales, para pequeñas campesinas, y para lograr realmente de esta manera esa mayor participación de ellas en una producción sostenible y además rentable. El sector cafetero, pues sabemos nosotros con todo su potencial no solamente de producción cafetera, sino todo lo que tiene de potencial en turismo, las fincas cafeteras, ese paisaje rural cafetero, y ahí tenemos nosotros realmente como objetivo que haya más mujeres también participando de todo este proyecto y la capacitación para las mujeres. Yo quisiera terminar diciéndoles, miren, América Latina toda tiene grandes posibilidades, esto no son descubrimientos nuestros después de muchos años de investigación, es lo que hemos leído en los distintos informes de la FAO. América Latina tiene un gran potencial, pero si alguien tiene potencial es Colombia. En este momento, con los objetivos de desarrollo sostenible, sin duda tenemos oportunidades enormes, pero por otro lado tenemos nosotros que seguir creciendo nuestra producción interna, convertirnos en un exportador neto, no solamente de productos agrícolas, sino de alimentos procesados. Fíjense ustedes que los países del mundo que optaron por concentrarse en los commodities, a los que mejorcito les fue dentro de los commodities es aquellos que se concentraron en commodities agrícolas, en alimentos. Los que se concentraron en commodities energéticos, petróleo, gas, etcétera,
les ha ido peor. ¿Por qué? Porque es que las oscilaciones en el precio internacional obviamente pues hacen mucho más vulnerable. Nosotros tenemos que dejar de despreciar la importancia que tienen los commodities, pero eso sí, no quedarnos en los commodities, sino darles el valor agregado, hacer el procesamiento, lograr las cadenas completas, la cadena de frío, la logística, el transporte, la trazabilidad, la garantía de calidad y de cumplimiento de todos los requisitos sanitarios que nos permitan a nosotros exportar esos productos. Hoy por hoy hay el riesgo de que haya 1.700 millones de personas del mundo entero que de pronto van a salir expulsadas del campo porque no se dan las condiciones en sus países. Nosotros en Colombia tenemos que lograr que esa población rural permanezca en el campo, pero mejore sustancialmente sus condiciones de vida, su calidad de vida y realmente evitar que el campo colombiano siga expulsando a nuestros ciudadanos. Aumentar las inversiones en el campo colombiano no es difícil. Yo se lo he dicho al ministro de Agricultura, permanentemente recibo en la vicepresidencia delegaciones internacionales de todos los países interesados en ver qué portafolio de proyectos tenemos nosotros para el desarrollo rural y para la producción de alimentos en Colombia. Y me han preguntado, dígame si nosotros podemos encontrar ya proyectos definidos, ubicados, con toda la viabilidad financiera, que estén a punto del cierre financiero, que aquí tenemos 100 millones de dólares, 200 millones, 300 millones de dólares para invertir. No tenemos ese portafolio de proyectos y ese es uno de los temas en que hemos hablado con el ministro de Agricultura y el presidente de la SAC. Tenemos que armar nuestro portafolio de proyectos, salir a ofrecer ese portafolio a inversionistas internacionales, pero sobre todo a los inversionistas nacionales que también, estoy segura, están muy pendientes de esas nuevas oportunidades. De tal manera que yo les quiero decir con la total convicción que tengo, estamos haciendo una política agrícola que el país necesitaba hace mucho rato. Por supuesto que ha habido en el pasado montones de iniciativas valiosas. Aquí tenemos también a quien fue nuestro presidente de Finagro, tantos funcionarios que nos hemos compartido muchas veces. ¿Qué problema ha tenido Colombia? La discontinuidad en las políticas públicas. Acá llega cada funcionario, borrón y cuenta nueva, les da por dárselas de Adán a todos y entonces hay que olvidar lo que hicieron los antecesores. Eso es una irresponsabilidad. Por eso necesitamos gremios fuertes, por eso nuestro gobierno cree que la institucionalidad es lo más importante para sacar adelante a Colombia, y la institucionalidad quiere decir eso, gremios que tengan el carácter de decirle a un gobierno si se va a equivocar, hacerlo a tiempo, tomar correctivos y decir aquí está el sector productivo colombiano haciendo la apuesta por el país y necesitamos entonces condiciones adecuadas para lograr que haya confianza de mediano y de largo plazo en Colombia. Repito, nosotros no estamos buscando el aplauso efímero, pero sí necesitamos, con toda la franqueza también se los digo, que ustedes cuando vean que haya cosas que podemos hacer mejor, díganlo. Nosotros hemos invitado a la vicepresidencia a todos para oír qué pasa en cada cadena productiva. Sus recomendaciones son valiosas. No haremos el 100% de lo que nos digan, porque a veces hay también contradicciones dentro de los propios gremios. Pero ténganlo por seguro que todas las recomendaciones de ustedes las oiremos, las decantaremos y tomaremos decisiones. Pero sí necesitamos un sector productivo, un sector agrícola, un sector rural que esté también muy comprometido en hacerle entender a los colombianos que este es un momento en que no podemos dejar que nos sigan haciendo acá un relato los que están interesados en destruir este sistema. El relato que nos están haciendo permanentemente es que Colombia es un fracaso, Colombia es un país que es un desastre, este vaso de agua lo ven permanentemente medio vacío. Nosotros y ustedes sabemos, aquí tenemos un vaso de agua medio lleno, donde la responsabilidad de cada uno de nosotros es llenarlo cada día, de manera más responsable, de manera más sostenible. Pero estamos seguros que si ustedes nos ayudan a hacer esa pedagogía, eso también va a ser fundamental para quitarle a los colombianos del común este desánimo, este escepticismo, este rechazo, esta rabia que siente uno, que desafortunadamente algunos se han dedicado a sembrar, y ya vemos nosotros qué ha pasado en los países vecinos
cuando los que triunfan son los que siembran el odio, en lugar de aquellos que siembran alimentos, en lugar de aquellos que siembran esperanza, en lugar de aquellos que siembran confianza en un futuro de instituciones, de producción, de legalidad, de Estado de Derecho y de compromiso con Colombia. Queremos invitarlos a que ustedes sigan sembrando esa legalidad, esa esperanza, y a que también ustedes hablen, hagan valer su voz, hagan la pedagogía, contribuyan ustedes constructivamente a que los colombianos todos entiendan: tenemos un país con un privilegio enorme, tenemos democracia, tenemos instituciones, hay que hacer que funcionen mejor, por supuesto, porque no son perfectas, pero estamos seguros que tenemos en Colombia una tacita de plata que tenemos que lograr entre todos, sacar la mejor versión de esa Colombia y lograr la Colombia que queremos. Una Colombia segura, educada, emprendedora, una Colombia justa, una Colombia incluyente, porque esa es la Colombia en paz que todos nosotros tenemos la obligación moral de dejar como herencia a nuestros hijos. Más que tierras, más que plata en el banco, dejémoslos educados, dejémosles una Colombia próspera y dejémosles esa Colombia en paz que Colombia puede realmente llegar a ser. Muchas gracias.